Mirandasya Gidangana Shalakaya Chakshurun Militam Jana Tasmai Shri Gurave Namaha Sri Chaitanya Manobishtam Stapitam Jana Bhutale Swajam Rupa Kadamahyam Dadatishwa Padantikam Vandeham Shri Guru Shri Juta Padakamalam Shri Gurum Vaishnavamscha Shri Rupam Sagrajatam Sahagana Lalita Shri Vishakam Pitamscha He Krishna Karuna Sindhu Dinabandho Jagatpate Gopesha Gopika Kanta Radha Kanta Namostute Tapta Kanchana Gorangi Radhe Vrindavaneshwari Vrishavanu Shuddha Devi Pranamami Hari Priyai Vancha Kalpatarubhyascha Kripasindu Vyayevacha Patitanam Pavanevyo Vaishnavebhyo Namo Namaha Namam Vishnupadaya Krishna Prestaya Bhutale Shrimate Bhakti Sundar Goswami Niti Namine Namaste Saptanishnata Prabhupada Anucharine Krishna Lila Rasadaya Gauravani Pracharine Namam Vishnupadaya Krishna Prestaya Bhutale Shrimate Bhakti Vedanta Swami Niti Namine Namaste Saraswati Deve Gauravani Pracharine Nirvishesha Sunyavadi Pasatyadi Shatarine Jaya Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadara Shri Vasadi Gaura Bhaktavrindam Hare Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare Hare Narayanam Namaskritya Naranchaya Narottaman Devim Saraswatim Vyasam Tato Jajamudirajat Nasta Prajeshu Bhadreshu Nityam Bhagavata Sevaya Bhagavati Ruttama Shloke Bhaktir Bhavaiti Nashtiki Mukhankaroti Vachalam Phangum Langayate Girim Jat Kripatamaham Vande Shri Gurum Dinatharanam Paramananda Madhavan Sri Chaitanya Ishwaram Hari Om Tat Sat. Bueno, buenas tardes, Hare Krishna. Entonces continuamos con el texto 40, capítulo 9, primer canto, titulado La muerte de Bhishmadev. Entonces recordamos que en el verso anterior Bhishmadev estaba diciendo cómo quería recordar a Krishna, ¿no? Y mencionaba de especial que él quería recordar la forma de Krishna como auriga de Arjuna, ¿no? Porque se sentía muy atraído por esa forma. Y mencionaba que aquellos que vieron la forma del Señor mientras murieron en el campo de batalla alcanzaron la perfección, ¿no? Entonces en el siguiente verso, si ustedes se dan cuenta, en el texto 39 habla de una forma del Señor, en el texto 38 otra forma diferente del Señor, ¿no? Digamos en términos más generales. No, pero en este texto 40, él va a hablar de algo aún más elevado de lo que ya ha hablado, ¿no? ¿Y a qué se refiere? Se refiere a que el Señor en sí es absoluto, pero debido a los pasatiempos que ejecuta con sus devotos, ¿no? Él expresa cualidades cada vez más elevadas, por así decirlo, o poco conocidas, ¿no? Entonces en el texto 40 va a hablar de Krishna en Vrindavan. Dice así: Lalita Gati Vilasa. ¿Cómo es este verso? Lalita Gati Vilasa Valguhasa Pranaya Nirikshana Kalpit
Torumanaha Krita Manu Kritavatya Unmadandaha Prakritimagan-kila Yasya Gopavatvaha. Repetimos. Lalita, atractivo. Gati, movimientos. Vilasa, actos fascinantes. Valgu hasa, dulce sonreír. Pranaya, amoroso. Nirikshana, mirando a. Kalpita, mentalidad. Urumanaha, muy glorioso. Kritamanu, Kritavatyaha. En el acto de copiar los movimientos. Unmada andaha, enloquecidas en el éxtasis. Prakritim, características. Agan, se sometieron. Kila, ciertamente. Yasya, cuyas. Gopavatvaha, las doncellas pastoras. Traducción. Que la mente me quede fija en el Señor Sri Krishna, cuyos movimientos y amorosas sonrisas atrajeron a las doncellas de Braya Dham, las gopis. Las doncellas imitaron los movimientos característicos del Señor después de que Él desapareció de la danza rasa. Repetimos. Que la mente me quede fija en el Señor Sri Krishna, cuyos movimientos y amorosas sonrisas atrajeron a las doncellas de Braya Dham, las gopis. Las doncellas imitaron los movimientos característicos del Señor después de que Él desapareció de la danza rasa. ¿Quién sabe cómo es que Bhishmadev, siendo un habitante de Hastinapur, sabía de danza rasa de Krishna? Porque este es un pasatiempo que solo ocurre en Vrindavan. Y es poco común, no es entendible para los habitantes de Dwaraka o de Mathura. Entonces, ¿cómo Bhishmadev llegó a saber acerca de esto? ¿Cómo Bhishmadev supo? Nadie. Bueno, vamos a ver si Prabhupada dice al respecto, ¿no? Pero hace tiempo discutíamos, no hace mucho discutíamos de cómo en una ocasión Rohini, ¿no? Quien es la mamá de Balaram. En realidad Balaram es hijo de Devaki, ¿no? Pero él fue transferido al vientre de Rohini, que está en Brajabhumi, en Vrindavan, y pareció que ella tuvo un aborto. Devaki pareciera que hubiera tenido un aborto, ¿no? Entonces, ya mucho tiempo después, cuando Krishna y Balaram crecieron, ellos se fueron a Mathura, mataron a Kamsa, y luego se volvieron en grandes príncipes en Dwaraka. Y Rohini, ella no se quedó en Vrindavan, ella se fue con Krishna y Balaram a donde ellos estuvieron, Mathura y Dwaraka. Entonces, en una ocasión, ¿no?, las princesas de Dwaraka, las esposas de Krishna, ellas querían saber acerca de los pasatiempos de Krishna en Vrindavan, porque se dice que Krishna todas las noches cuando se iba a dormir
cuando estaba en Dwaraka, él tenía 16.108 esposas allí, ¿no? Pero todas las noches cuando él se iba a dormir, él, él se dormía y empezaba a mencionar a las gopis, ¿no? y a sentir un gran dolor, ¿no? Entonces las princesas de Dwaraka se empezaron a preguntar, pero ¿quiénes son estas mujeres? ¿No? O sea, si bien Krishna creció en Vrindavan, pero nosotras somos sus esposas, ¿no? Nosotras somos mujeres muy educadas, de la realeza, de muy buenas familias, sumamente bellas. Así que ¿por qué Krishna tiene que recordar a unas mujeres del campo? Aparentemente no tiene sentido, ¿no? Por un lado Krishna tenía a estas reinas y por otro lado las gopis eran mujeres simples del campo que cuidaban de las vacas. Entonces ellas se empezaban a preguntar, ¿quiénes son estas personas? Entonces Rohini, que era la única que estuvo presente en los dos pasatiempos, en Dwaraka, Mathura y en Vrindavan, ella tenía plena información acerca de esto. Ella vio cómo Krishna y Balaram crecieron en Vrindavan. Entonces se dice que ella accedió a contarle a las principales reinas, Satyabhama, Rukmini y todas las demás, ¿no? Pero tenían que prestar atención para que Krishna y Balaram no escucharan estos pasatiempos, ¿sí? Porque si Krishna y Balaram escuchaban esto, de inmediato iban a volver a Vrindavan y nunca más iban a volver a Dwaraka. Entonces se dice que ahí pusieron a cuidar la puerta a Subhadra y ellas empezaron a hablar acerca de todos estos pasatiempos. Pero Subhadra, ella no se aguantó las ganas y también quería escuchar. Entonces dejó la puerta entreabierta y cuando empezó a escuchar todos esos pasatiempos, en los cuales ella tampoco estuvo presente, ella entró en éxtasis y adoptó la forma que nosotros conocemos como Jagannath Baladev y Subhadra, ¿no? Que sus ojos grandes, ¿no? y sus miembros se retractaron dentro de su cuerpo, ¿no? Y quedó ahí inmóvil. Y de repente iba pasando Balaram y se sorprendió al ver la forma de Subhadra. Entonces se acercó y escuchó también a Rohini hablar. Y al escuchar los pasatiempos y recordar a los habitantes de Vrindavan, sintió tanto éxtasis que le pasó exactamente lo mismo. Y luego por último Krishna, cuando encontró a Balaram y a Subhadra en ese estado y fue a escuchar lo que estaba hablando Rohini y las demás reinas, le pasó exactamente lo mismo. Entonces se dice que esa es la historia del Ratha Yatra, ¿no? De cómo Krishna recuerda a los habitantes de Vrindavan y no puede tolerar más su separación. Entonces primero envía a Balaram, luego va a Subhadra y por último va a él, a Vrindavan, ¿no? Y hay diferentes razones por las cuales Krishna no volvía a Vrindavan, ¿no? La vez pasada estábamos leyendo un pasatiempo que cuenta Jiva Goswami, donde él dice que en realidad nunca Balaram le estaba reclamando de por qué usted no ha vuelto a Vrindavan. Han pasado tantos años, Uddhava fue, ¿no? Y él nos ha informado. Se dice que Uddhava no volvió, ¿no? Uddhava es el mejor devoto de Krishna en Dwaraka. Y él fue enviado a consolar a los habitantes de Vrindavan. Y cuando él vio la devoción de las gopis, él simplemente se dio cuenta que él no era nada, ¿no? Digamos que de cierta manera él tenía conocimiento de que yo soy el mejor devoto de Krishna. Pero cuando él vio a las gopis, él se dio cuenta que su devoción no tenía comparación. Entonces ahí en Bhagavatam, él ora por convertirse en una brisna de hierba, una partícula del pasto, para que las gopis pusieran sus pies sobre su cabeza siempre, ¿no? Entonces se dice que él no volvió, pero él envió una carta a Dwaraka para informar acerca del estado de todos los habitantes de Vrindavan, ¿no? De que se dice allí que Radharani está al borde de morir y todas las gopis también. Prácticamente todo el mundo en Vrindavan estaba en una situación muy difícil, pero al mismo tiempo nadie moría porque tenían la esperanza de que Krishna iba a volver. Y si Krishna volvía y ellos estaban muertos, eso iba a traer gran sufrimiento a Krishna. Entonces por eso ellos no abandonaron su cuerpo a pesar de que Krishna se fue casi 100 años, ¿no?
fue una suma muy grande de tiempo. Él dijo que iba a volver en 2 días. No volvió en 2 días. Entonces, luego de eso, Balaram, él dijo, yo ya no aguanto más. Si usted no quiere ir, no vaya, ¿no? Pero yo sí voy a ir. Y allí Krishna lo instruyó de que fuera y se hiciera cargo de ciertas gopis. Y está escrito en el Krishna Book, ¿no? De cuando Balaram regresa a Vrindavan y tiene su danza rasa también con sus propias gopis y le da cierto aliento a Nanda Maharaj y a Yashoda Maji. No, pero se explica que Krishna no iba, Jiva Goswami explica que él no fue a Vrindavan durante todo ese tiempo porque sus padres Vasudeva y Devaki no le daban permiso para eso. Entonces, debido a que no tenía permiso, él no podía ir, ¿no? Porque Vasudeva y Devaki sabían que si lo dejaban ir, no iba a volver. Okay, Hare Krishna, gracias por venir, que estén bien. Entonces, esa era una de las razones por las cuales Krishna no pudo ir, ¿no? Y nos enseña algo, que incluso Krishna sigue la autoridad de sus padres, a pesar de que ya era un hombre con no sé cuántos años tenía Krishna en esa época. No era un niño ya, sino era un hombre muy, muy grande. Entonces, y bueno, quiere decir que en esa época, a pesar de que Krishna estaba en este mundo, no todo el mundo tenía la oportunidad de verlo personalmente, pero adquirían devoción por él como a través del oído, a través de escuchar, así como y se dice que en cierto momento las princesas de Dwaraka aceptaron, las gopis de Vrindavan son mejores que nosotros, y se explica que incluso Rukmini estaba dispuesta a adorar a Radharani, a pesar de que se dice que Rukmini, ella es Chandravali y Satyabhama es Radharani, ¿no? Entonces en Vrindavan la consorte principal es Radharani y la secundaria es Chandravali, pero en Dwaraka la principal es Rukmini, que es Chandravali, y la secundaria es Satyabhama, que es Radharani, ¿no? Pero ellas reconocen la superioridad de las gopis, ¿no? Y en algún escrito, yo lo leí hace poco, ellas decían, ¿no?, que querían ir a Vrindavan y servir a Radharani, ¿no? También. De la misma manera, ¿no?, Rukmini, ella nunca había visto a Krishna, nunca había visto una pintura de Krishna, solo había escuchado de las personas que iban y venían de Vrindavan a su palacio y escuchaba acerca de las proezas de Krishna, y escuchó tanto acerca de él que su corazón se entregó por completo a él y le envió una carta con un brahmana a Krishna. Krishna, ¿no?, por favor, venga y tómeme, ¿no? Me quieren casar con Shishupal, ¿no? Pero así como un león viene y se lleva un venado por el cuello, sin ningún esfuerzo, por favor usted venga y lléveme de la misma manera, ¿no? Y ese es otro ejemplo de cómo alguien, al oír acerca de Krishna, incluso a pesar de no haberlo visto, entregó su corazón por completo a Krishna, y Krishna no le falló, ¿no? Y hace poco estaba escuchando, ¿no?, de lo que hablamos hoy al almuerzo, de la historia de Govindaji, el templo de Govindaji. Había una reina musulmana, ella era la esposa del emperador musulmán de esa época. ¿Cómo se llamaba? Aurangzeb fue el que destruyó Vrindavan, el bisabuelo de él. Él construyó el templo de Govindaji y él era muy liberal, tenía una esposa musulmana. Entonces, se me olvidó el nombre, Akbar, no, el emperador Akbar.
Entonces él estaba, su lugar de residencia estaba, no estaba en Hastinapur, no estaba en Delhi, sino estaba en Agra, que es cerca a Brindavan, digamos. Entonces la reina estaba yendo, no recuerdo desde qué lugar, hasta Agra, y en el camino tenía que pasar por Brindavan, por Mathura, pasó por Mathura. Entonces el templo de Govindaji tenía 7 pisos. Hoy en día son 2 pisos, y si uno va allá es muy muy alto. Esos 2 pisos solamente es muy alto. Un solo piso tiene de altura tal vez el triple de la altura que acá, solo un piso, ¿no? Entonces era un edificio muy alto, que se dice que se podía ver desde Mathura, ese edificio, ¿no? Y se dice que en la parte superior tenía una campana muy grande. Entonces ella escuchó, mientras estaba en Mathura, esta campana. Entonces ella le preguntó a sus sirvientes de qué era ese sonido tan atractivo. Y sus sirvientes le dijeron: ese es el sonido de una campana de un pequeño dios hindú que vive en Brindavan. Y ella se quedó muy sorprendida y ella dijo: ¿y cómo se llama? Se llama Govinda Dev. Entonces ella le dijo: bueno, yo quiero ir a ver al dios de los hindúes. Y sus sirvientes le dijeron: no, porque su esposo se va a enojar, usted tiene que ir a Agra. Y ella le dijo: no, no importa, vamos. Entonces fueron, y cuando estuvieron ahí, ella se bajó de su palanquín y vio ese bello templo. Se dice que era muy imponente. El bisnieto de Akbar, Aurangzeb, él sintió mucha envidia de Govindaji por muchas cosas, porque era muy envidioso de que él era tan famoso, porque su templo era más grande que cualquier mezquita que hubiese en esa época, y porque ese templo había sido construido por un musulmán, era su bisabuelo. Entonces él no podía conseguir todas esas cosas. Entonces ella entró, y tan pronto como vio a Govindaji, ella mandó a llamar a sus sirvientes y les dijo: díganle a mi esposo que no voy a volver y que me voy a quedar el resto de mi vida en Brindavan. Y su esposo, siendo una mente muy abierta, él aceptó. Y ella se volvió una santa muy famosa en Brindavan. Ella tomó iniciación, no recuerdo cómo se llama, y escribió más de 400 poesías diferentes a Govindaji en Brajavasi, en idioma Brajavasi combinado con árabe. Y se dice que ella abandonó el cuerpo. Ella se inició dentro de la Nimbarka Sampradaya y abandonó el cuerpo que había de la deidad de Srinathji en Govardhan, que instaló Mahavendra Puri. ¿Mahavendra Puri fue o Ishvara Puri? Mahavendra Puri. ¿Sí? Eso está relatado en Chaitanya Charitamrita, el pasatiempo de esa deidad, de Gopal. Entonces, mientras ella cantaba Vayans para Gopal, abandonó el cuerpo. Y bueno, este es otro caso donde ella tuvo que oír muy poco acerca de Krishna para entregar su corazón. Pero el punto está en que aquí hay grandes personalidades como Bhishma, como Kunti Devi, como Rukmini, ¿no? Que al principio no, en especial Rukmini, por ejemplo, las reinas de Dwaraka, ellas no habían visto a Krishna personalmente. Y a veces tenemos esa concepción de que para desarrollar amor por Krishna, primero Krishna tiene que revelarse ante nuestros ojos directamente. Pero en realidad, Krishna se revela primero a través de los oídos. Por eso es que el proceso de Shravanam es esencial, ¿no? Si la Bhaktisiddhanta Saraswati, a él no le gustaba esta oración de Jagannatha Swami Nayana Patagami Bhavatme. No la aceptaba como algo fidedigno. ¿Saben qué quiere decir esa oración? De mi visión, hazte presente ante mí. Entonces, Srila Bhaktisiddhanta Saraswati, él dice que no está apropiado para un devoto ordenarle al Señor que se haga presente ante él, ¿no? Sino que Srila Bhaktisiddhanta decía, ¿no?, que uno no debe intentar ver a Krishna, sino debe actuar de tal manera
que Krishna quiera verlo a uno. Entonces, bueno, esto explica acerca de la tradición oral lo importante que es oír a las autoridades. Y ese es el proceso de desarrollar Krishna Prem. Uno canta el santo nombre de Krishna, pero en especial oye acerca de Krishna Karma o las actividades de Krishna, Krishna Lila, que son tan atractivas, ¿no? Y se dice que por uno hacer eso de manera natural, en la asociación de los Vaishnavas desarrolla Prema Bhakti. Esta es como la autopista más directa para Goloka Vrindavan. Si alguien quiere realmente desarrollar Prema Bhakti, esta es la manera. Por eso Srila Prabhupada nos ha dado tantos libros maravillosos, ¿no? Y si alguien quiere desarrollar Krishna Bhakti muy rápidamente, tiene que prestar plena atención a Srimad Bhagavatam, Krishna Ur, Chaitanya Charitamrita y Néctar de la Devoción, ¿no? Son libros esenciales. Y bueno, si uno estudia los libros de los Goswamis, en especial de Rupa Goswami, quien es el principal de los Goswamis, él por un lado tiene Bhakti Rasamrita Sindhu, Ujjvala Nilamani, que habla acerca de Rasa, habla acerca de Vaidhi Bhakti, de Raga Nuga Bhakti. Prácticamente él explica cómo desarrollar Bhakti. Pero todos sus demás libros, Hamsadutta, Lalita Madhava, Vidagda Madhava, y etcétera, son pasatiempos de Krishna. Y esas son sus obras maestras también, ¿no? Porque es esencial, si alguien no escucha acerca de Krishna Lila, no hay Krishna Prema. Es así de simple. Como grandes personalidades, como estamos leyendo aquí, obtuvieron ese Prema Bhakti solo yendo. De la misma manera nosotros también, ¿no? Tenemos que seguir los pasos de esos acharyas y escuchar a los acharyas previos hablar acerca de Krishna. Y esa es la manera más apropiada para obtener Prema Bhakti, ¿no? Así que vamos a ver el significado de Srila Prabhupada. Mediante el intenso éxtasis del servicio amoroso, las doncellas de Vrajabhumi lograron la unidad cualitativa con el Señor, bailando con Él como iguales, abrazándolo con amor nupcial, sonriéndole en broma y mirándolo con una actitud amorosa. La relación del Señor con Arjuna es indudablemente digna de elogio, de devotos tales como Bhishmadeva. Pero la relación de las gopis con el Señor es aún más digna de elogio, debido al servicio amoroso aún más purificado que ellas realizan. Por la gracia del Señor, Arjuna fue lo suficientemente afortunado como para tener el servicio fraternal del Señor como Auriga. Pero el Señor no le otorgó a Arjuna una fuerza igual a la suya. Las gopis, sin embargo, prácticamente vinieron a ser uno con el Señor, mediante el logro de una posición igual a la del Señor. La aspiración de Bhishma de recordar a las gopis constituye una oración para obtener también la misericordia de ellas en la última etapa de su vida. El Señor se satisface más cuando sus devotos puros son glorificados, y por lo tanto Bhishmadeva no solo ha glorificado los actos de Arjuna, el objeto inmediato de su atracción, sino que también ha recordado a las gopis que estaban dotadas de oportunidades sin paralelo en virtud de prestarle al Señor un servicio amoroso. La igualdad de las gopis con el Señor nunca debe tomarse equivocadamente por la liberación sayuya del impersonalista. La igualdad es una de éxtasis perfecto, en que la concepción diferencial está erradicada por completo, pues los intereses del amante y del amado se vuelven idénticos. Pero interesante eso que dice, que esta es una muy buena oración para recordar en el momento de la muerte, para obtener la misericordia de las gopis. Bueno, en realidad este significado tiene mucho tatua, ¿no? Porque habla de la superioridad de Raganuga Bhakti por encima de Vaidhi Bhakti. Cuando Prabhupada habla de que la relación de Krishna y Arjuna es muy elogiable, pero aún más elogiable la relación de Krishna y las gopis, ¿no? Y habla de la unidad que tenían las gopis con Krishna que tal vez no tenía Arjuna con Krishna, porque su propósito se había vuelto uno, ¿no? Aunque seguían siendo seres individuales.
respecto a esto, hay un pasatiempo. En una ocasión, Krishna se disfrazó como una semidiosa de Swarga, muy bella, y descendió a Vrindavan. Entonces, cuando Lalita y Vishaka la vieron, se sintieron muy atraídas de quién es esta jovencita tan bella. Entonces fueron donde ella, le preguntaron quiénes son tus padres, dónde vives, y Krishna no le respondió. Sin embargo, ellas la llevaron a donde estaba Radharani, y Radharani apreció mucho su belleza y le hizo preguntas, ¿no? Pero Krishna no respondía. Entonces ella le dijo como, ¿y por qué callas? ¿Por qué no me respondes? ¿Acaso estás acongojada por algo que te ha pasado? ¿Acaso te ha pasado lo mismo que a mí? ¿No? Que has perdido la cordura por Krishna, debido a Krishna. ¿O acaso tus superiores, como mis superiores, como Yatila, ¿no? te están criticando siempre como a mí? Entonces ella empezó así a revelar su corazón. Y Krishna quería ver eso, ¿no? Krishna quería probar a Radharani. Entonces Krishna le dijo, mira, yo soy un habitante de Swarga Loka, y un día yo escuché el sonido de una flauta que me atrajo tanto que yo de inmediato busqué de dónde venía ese sonido y vi que venía de aquí, ¿no? Y vi que era Krishna quien tocaba esa flauta. Pero luego vi que Krishna disfrutaba pasatiempos contigo, y luego se iba con Chandravali, y luego se iba aquí y allá. Así que he venido aquí para decirte que no eres digna, ¿no? Tú no debes seguir como detrás de Krishna, ¿no? Él no vale la pena. Él no vale la pena. Solo he venido aquí para decirte eso. Él no vale la pena, porque primero dice que te ama, pero luego se va aquí y allá. Así que abandónalo, ¿no? Ese es mi consejo. Y Radharani le dijo, no. En realidad yo soy solo la sirviente de Krishna, y bajo ninguna circunstancia estoy dispuesta a abandonar el servicio de Krishna. En pocas palabras, ella parafraseó el último verso de Sikshastaka, ¿no? Que el Señor es libre de destruir, aplastar, ¿cómo es? De destruir mi corazón al no estar presente ante mí. ¿Cómo es? Destruir el corazón con su abrazo al no estar presente ante mí, ¿no? Entonces el Señor puede darme su darshan o no darme su darshan, puede romperme el corazón o puede darme su abrazo, pero hay una cosa que no va a cambiar, y es que yo soy su sirviente bajo cualquier circunstancia. Y eso fue lo que le dijo Radharani. Le dijo, a mí no me importa qué es lo que él haga, porque en última instancia yo soy solo su sirviente y no tengo por qué fijarme en lo que él hace o en lo que él no hace. De hecho mi disfrute radica no en encontrarme yo con él, sino en que él esté satisfecho. Así que si incluso eso implica que él se encuentre con otras doncellas de Braya, eso me hace feliz a mí. Y luego, en última instancia, él y yo somos la misma persona en dos cuerpos diferentes. ¿Por qué? Porque el propósito del sirviente es solamente satisfacer al amo, así como Prabhupada lo está explicando aquí. Entonces, de la misma manera, aspiramos a lo mismo, ¿no? Que nuestro único deseo sea servir a Krishna, al Guru, a los Vaishnavas, bajo cualquier circunstancia, sea cual sea el precio. No solamente sirvientes interesados en el sentido de que si recibimos un beneficio sirvo a Krishna, si no recibo un beneficio no sirvo a Krishna, ¿no? Entonces, hace mucho tiempo escuchaba a un discípulo de Srila Prabhupada que decía así: hay muchos devotos en ISKCON que cantan sus 16 rondas, que leen Bhagavad Gita, que leen Bhagavatam, que todos los días van a Mangalartik, ¿no? Pero diga que ellos no están apegados a ir acerca de los pasatiempos de Krishna. Ellos en cierto momento no van a tener gusto, no van a tener ruchi, ¿sí? Y tarde o temprano van a abandonar conciencia de Krishna.
pero si uno a lo largo de su vida espiritual cultiva el escuchar, ¿no?, las actividades de Krishna, de una manera muy simple surge ese gusto o ese apego por Krishna, o por los devotos de Krishna como Radharani, como las gopis, ¿no?, como Bhishmadev, como Arjuna. Entonces uno va a poder avanzar bajo cualquier circunstancia, ¿no? Yo no sé si alguien tiene alguna pregunta, algún comentario. Sí. ¿Cómo surge la pregunta? El proceso de escuchar, sabemos que es lo más importante, ¿no? Pero la pregunta que me surge es, no, yo leí en el Mahabharata y ahí en un momento he creído que Cristo le mostrará casi la forma universal a Duryodhana. Duryodhana le está diciendo unas cosas a él, y después es como que le dan a entender de que él conocía, por decirlo así, como que él se encontraba como ciertas, sí, en primera, viendo eso como algo ordinario. Entonces a lo que voy es, de una forma u otra, pues él tuvo la oportunidad de escuchar, pero él no se convirtió en devoto. Entonces en esos casos, porque puede pasar eso, a pesar de que él escuchó. Sí, Gorgovinda Maharaj, él dice que uno tiene que estar libre de duplicidad, ¿no? Si uno tiene duplicidad, si uno alberga duplicidad en el corazón de que voy a escuchar de Krishna para disfrutar de Krishna en vez de servir a Krishna, no voy a poder participar de estos maravillosos pasatiempos realmente. Sí. Si la Bhaktisiddhanta él describía, ¿no?, que si uno no está justamente libre de duplicidad y al mismo tiempo intenta disfrutar Krishna Lila, uno es como una abeja que intenta comer la miel desde afuera de la botella. No va a poder. Entonces uno tiene que estar libre de duplicidad, quiere decir que uno tiene que estar libre de deseos materiales, de querer disfrutar de Krishna. Eso es lo que decía Gorgovinda Maharaj. Y tiene que escuchar también de la fuente apropiada. Y tiene que escuchar con sumisión. Por eso en Bhagavad Gita se explica. Tadvidi pranipatena pariprashana sevaya. No solamente dice como oír, sino tiene uno que oír con sumisión, tiene que preguntar con sumisión y tiene que hacer servicio. Si uno no hace eso, pues no va a pasar. Entonces las gopis oyeron con sumisión acerca de Krishna, Rukmini oyó con sumisión acerca de Krishna, ¿no?, porque sabían la posición de Krishna. En el caso de Duryodhana, él considera que Krishna era una persona ordinaria, a pesar de que está viendo con sus ojos que no era una persona ordinaria. Entonces nos puede pasar exactamente lo mismo a nosotros si no nos libramos de esa duplicidad. Por eso es importante llevar una vida integral en la cual yo soy la misma persona en todo lugar, ¿sí? Porque a veces, bueno, externamente en público yo me muestro como un gran Vaishnava, pero internamente albergo actividades que no son de un Vaishnava. Pero quiero la oración de otros, quiero que otros me den buenos comentarios o me alaben, esto, lo otro, ¿no?, obtener dinero o obtener posición, ¿no? Entonces, por eso Gorgovinda Maharaj también decía, ¿no?, que el guru es como una espada de doble filo. Por un lado está el borde de Prema Bhakti. Si uno es sumiso, si uno es sencillo, simple, el guru le otorga el Prema Bhakti fácilmente. Y por el otro lado se dice que el guru es el experto engañador. De que si el discípulo se acerca al guru para obtener dinero, mujeres, posición, el guru también se lo da, pero no va a obtener Prema Bhakti. Entonces a veces uno también cree que yo puedo engañar quién soy, que puedo esconder quién soy realmente ante mi Guru Maharaj o ante los Vaishnavas mayores, ¿no? Pero no es así, aunque externamente parezca así, ¿no? Se dice que el Guru sabe quién es uno, ¿no? Y como hablábamos hace tiempo, ¿no?, uno tiene que presentarse ante el maestro espiritual tal como uno es, ¿no?, con las fallas que uno tiene, ¿no? Así como cuando uno va al médico, ¿no? Si uno va al médico y le dice yo tengo tal y tal problema, el doctor puede darle a uno la medicación apropiada. Pero si yo voy a donde el médico completamente enfermo y el médico me pregunta ¿cómo está?, yo le digo estoy bien, el médico no me va a mandar nada,
me va a decir, está muy bien, siga así. Así mismo con el gurú, ¿no? El gurú le pregunta, ¿no? ¿Cómo está? Dice, yo estoy muy bien, Guru Maharaj. El gurú le dice, muy bien, siga así. ¿No? Pero toda la lujuria, el ego, la codicia, la ira que está entre nosotros va a seguir incrementando. Entonces, se explica, Bhaktisiddhanta Saraswati explica, ¿no? Que uno no debe decirle al gurú que está bien, no debe decirle, no, realmente estoy sufriendo en este mundo material como nada porque no tengo prema bhakti, ¿qué puedo hacer? ¿No? Entonces eso es simpleza. ¿No? Eso lo hablamos hace un tiempo, que tenemos que mantenernos simples, ya sea que nos volvamos eruditos o no nos volvamos eruditos o lo que sea, o tengamos dinero o no tengamos dinero, ¿no? Sin esa simpleza no puede surgir nada de eso. Esa es la importancia, que uno tiene que oír de la persona apropiada, con el humor apropiado y con el propósito apropiado. Alguien puede ir de Krishna solo para disfrutar, así como en India, alguien le paga a un pandit, a un brahmana, para que recite Rasa Lila, ya en mi casa, como una ceremonia auspiciosa. ¿Por qué? Porque yo quiero oír acerca de Krishna y cómo él se relaciona con mujeres jóvenes. Eso es muy placentero, oír acerca de eso. Y además de eso, el Shastra dice que eso me va a dar beneficios materiales, es auspicioso. Entonces esa es una manera. Pero si yo oigo el mismo Rasa Lila de un Vaishnava con el propósito de servir a Krishna, con el propósito de adquirir devoción a Krishna, Krishna es recíproco, ¿no? Y de ahí el verso Bhagavad Gita, que él es recíproco. Alguien se acerca a Krishna para pedirle mujeres, dinero, Krishna le da eso. Pero si alguien se acerca a él con el propósito de tener devoción, Krishna le da esa devoción también. Pero todo depende del propósito. ¿Es claro? ¿Algo más? ¿Ya no? A ver. La verdad no sé, tendría que ver otros comentarios. No sé. ¿Algo más? ¿No? Vamos a dejar aquí. Gran Tara Srimad Bhagavatam ki. Prabhupada ki.